Invito para que se ubiquen en sus Biblias, por favor. Tengan su Biblia a la mano allí y ábrala en Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Vamos a leer todo este texto porque de allí parte la parábola que la titulamos, la que tiene que ver con la parábola de los constructores, los dos constructores, el que fue sabio y el que fue insensato. Es dos maneras de representar la vida. Es lo que Jesús nos está mostrando en este caso, en esta situación. Hemos dicho que Jesucristo es el maestro de maestros, el maestro por excelencia. Y especialmente él usaba estos dichos populares que la gente estaba muy familiarizados con ellos para, por supuesto, traer las enseñanzas y que fueran aplicables a la vida de sus oyentes. El propósito de esta parábola cumple precisamente eso. Esta parábola fue narrada por Mateo y también por Lucas. Cuando las estudiamos, nos damos cuenta que ambos escritores, por supuesto, al pensar en sus oyentes, en sus lectores, le dieron algunos toques especiales, aunque la parábola no se difiere de uno y de otro, pero sí tiene algunos elementos. Por ejemplo, en el caso de Lucas, por cuanto él escribió a los gentiles, él adoptó aquellas cosas que para sus lectores resultaban más relevantes y de esa manera entonces él las va a exponer. Sin embargo, el caso de Mateo, su contenido en este caso tuvo que ver con la construcción de la Palestina de su tiempo, porque sus lectores, las personas a quien va dirigida su libro, eran los judíos. Así que de esa manera entonces tenemos como dos visiones de la parábola, pero al fin y al cabo pues aplicados o aplicables a un mismo propósito. Interesante que varios padres de la iglesia encontraron en esta parábola algunas aplicaciones muy tempranas que bien pudiéramos nosotros traerlas y compararlas, especialmente con esto del fundamento, que va a ser un fundamento sólido, cuando vamos a hablar de la casa construida sobre la roca, y por supuesto la casa construida sobre un terreno movedizo, como fue el caso de aquel que construyó sobre la arena. Para algunos, la roca era el símbolo de las virtudes que dirigían a los hombres justos, en los que respectaba a su alma, pero también a su casa, a su hogar, a su familia. Eran aquellos que no cedían a ninguna prueba de la vida, tales como las calumnias o las tentaciones mismas. Esas pruebas estarían entonces simbolizadas por las lluvias, en este caso, por los torrentes, los torrenciales ríos, que era el resultado entonces de esas lluvias, y por supuesto los vientos que acompañaban toda aquella tempestad. El énfasis será permanecer en una vida sólida como resultado de, por supuesto, de haber construido nuestra vida sobre la roca, y lo que es más importante es haber construido la vida sobre la práctica de la palabra de Dios. Así que vamos a tener en mente, cuando vamos a leer la historia, la parábola, estos dos elementos, tanto la construcción sobre la roca y por supuesto la importancia que tiene la palabra de Dios para que ese que construye sobre la roca entonces pueda permanecer firme. Me llama la atención en esta parábola cómo Jesús hace esta aplicación tan importante. Otra vez es el construir sobre la roca y por supuesto poner a su lado aquel que hace de la palabra de Dios una práctica cotidiana. Entonces vamos a leer, repito, Lucas 6, 46 al 49, y dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, escuche esto, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, como contra lo cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El contexto de esta parábola viene del versículo 46.
La pregunta de Jesús es sumamente importante y yo creo que nos toca muy, muy hondamente, porque Él dice en el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De ahí entonces parte la parábola. No podemos traer una explicación de todo lo que es esta parábola sin que tomemos en cuenta ese versículo que forma parte del contexto en el cual Jesús está en este caso hablando. Así que llamar a Jesús Señor es la idea y no hacer lo que Él nos manda es simplemente pues entrar a una inseguridad de nuestro destino eterno. En otros pasajes, Jesús va a decir esto: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, y Él va a decir entonces, nunca os conocí. Entonces, cuando Él dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, en este caso, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tiene entonces una gran relación con la importancia de saber cómo estamos construyendo nuestra vida. ¿Cuál es la base sobre la cual entonces estamos levantando el edificio de la fe, el edificio de nuestra esperanza, el edificio del amor, el edificio de lo que somos como hijos de Dios? Entonces, a Jesucristo nos va a llevar de una manera muy especial a través de todo este pasaje para ilustrarnos entonces qué fue lo que Él quiso decir con esa pregunta, cuál es la respuesta que debemos dar a esa pregunta que aparece entonces en el versículo 46. Y es entonces cuando nos lleva al versículo 47, diciéndonos: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Un estudio detenido de todo este pasaje nos va a mostrar las tantas veces que Jesús va a hablar de la palabra. Y como le dije, la palabra de Dios tiene una íntima relación o conexión con el asunto sobre cómo estamos construyendo nuestras vidas. Las palabras os mostraré a quién es semejante. Acuérdense que esa es la idea de las parábolas. La parábola es poner algo al lado de una situación, ponerla al lado de otra para entonces explicarla. Y eso es lo que hace Jesús como maestro al fin, pues Él nos dejó estas riquísimas verdades y enseñanzas a través de este método llamado las parábolas. Él dice: os mostraré a quién es semejante. Esto indica que Jesús quiere que todos escuchen cuidadosamente, porque sin su explicación el sentido de esto no sería claro. Es como que Jesús está llamando la atención, está diciendo: ustedes que me están oyendo, ustedes que están aquí siguiéndome, necesito que presten mucha atención a lo que voy a decir, porque ciertamente dentro de ustedes seguramente hay hombres o mujeres que están, diríamos, en cualquiera de esos dos direcciones, construyendo sus vidas o en la roca o en un terreno pues movedizo. Entonces Él está llamando su atención y dice: os compararé a qué soy semejante. Así que lo primero que notamos en este versículo es que hay tres asuntos que deben ser de extremo interés para los que somos llamados para seguir a Jesús. Está primero el acto de venir a Cristo. Me encanta eso porque dice: todo aquel que viene a mí. Jesús está dando por sentado la importancia que tiene de aquellos que son o somos seguidores de Jesucristo, que nos reconocemos como discípulos de Él. Está hablando entonces: todo aquel que viene a mí. Está dando por sentado entonces que debemos venir a Cristo. Es el acto de llegar a Él, es la primera condición que abarca el orden de la salvación. Hay que venir a Cristo primero. Por cierto, no está diciéndonos Jesús: todo aquel que viene a una religión que tiene un credo, filosofías de la vida. No está diciendo todo aquel que va por la vida teniendo su propio estilo de vivirla, su propio estilo en cuanto a su conducta, su manera de ser, sino todo aquel que viene a mí, porque Jesús está dando por sentado entonces que Él, al fin y al cabo, es el Salvador, el que vino precisamente para ser nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro todo en este caso. Por eso habla en este contexto. Luego está el orden de la palabra en mi vida. Eso es oírla, hablando de la palabra, es oírla y hacerla. Otra vez, el texto dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Por allá en Juan 5:24, Jesús va a decir, hablando en los términos de salvación:
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él siempre va a poner de antemano entonces que las personas que vienen a Él para recibirle como Salvador tienen que oír la palabra. De allí entonces la importancia de lo que estamos hablando esta noche, el lugar que ocupa la palabra de Dios en mi vida en torno a esto de la salvación. Entonces aparece aquí que Jesús estaba consciente de que no basta venir a Él, sino que hay otras condiciones. Previo a esto, interesante, Jesús habló de los frutos que distinguen a un creyente, a un discípulo. Todo el contexto de este pasaje, oyéndonos más arriba del texto que leímos, del versículo 46, Jesús ha hablado de los frutos que son las características por supuesto, de un seguidor de Jesús. Él utilizó la metáfora del árbol que da fruto, habló de los buenos y de los malos frutos. Y un árbol malo, pues siempre va a dar frutos malos, es lo que Jesús nos enfatiza, mientras que un árbol bueno, obviamente se espera que dé frutos buenos. Eso lo dijo él previamente allí, por cierto, hablando en todo lo que tuvo que ver con el Sermón del Monte, porque el énfasis de esta parábola es que todo lo que ha dicho anteriormente se pueda aplicar a la vida. De esta manera entonces, y al aplicar estas palabras de Jesús, Él espera que nosotros seamos árboles que desde el momento mismo, cuando nos convertimos a Jesucristo, demos buenos frutos y que nuestros frutos sean abundantes. Por eso entonces Él establece esta comparación. Si nuestros frutos no son buenos es porque pasamos de ser solamente oidores de la palabra, como dice Santiago, pero no hacedores de la palabra. Todo esto está ligado, todo esto está conectado y simplemente nosotros debemos estar conscientes de que cuando otra vez venimos a Cristo, Él espera que nosotros demos frutos y que esos frutos no solamente sean buenos, sino que sean en abundancia, como bien lo va a explicar Él. Entonces, ¿cuál es la comparación a la que Jesús llega en torno al asunto de oír y aplicar la palabra de Dios? Es aquí, como decimos, el corazón del asunto, el corazón de su parábola. Y eso lo encontramos en el versículo 48. ¿Qué nos dice el versículo 48? Vamos a leerlo pausadamente para que entendamos entonces a quién Jesús compara entonces de aquel que oye su palabra y la aplica. Miren o escuchen lo que dicen o sigan allí en su lectura de Lucas el capítulo que estamos usando, el 6, el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. Escuche, pero no la pudo mover. Y me llama la atención esto, ni siquiera mover, porque estaba fundada sobre la roca. Esa forma como Jesús describe a ese hombre que aplica la palabra de Dios a su vida, entonces simplemente es un hombre que es inmovible desde el punto de vista de lo que es su fe, de lo que es su pasión por el Señor, de lo que forma parte de su vida como un hijo de Dios. Entonces, volviendo a Lucas otra vez y a Mateo, tenemos lo siguiente. Por un lado, el constructor prudente de Mateo se asegura de que su casa esté edificada sobre una firme base de una roca. Dice que edificó su casa sobre la roca. En este caso, Mateo simplemente habla de esta parte. Mientras que Lucas entonces ahonda en los detalles que nos está presentando, en este caso el pasaje. Dice, y cuando vino una inundación, previo a eso dice, cavó y ahondó. Este es lo que quiero enfatizar. Él edificó su casa, pero dice que cavó y ahondó. Mateo solamente dice que edificó su casa sobre la roca. Solamente eso. Pero Lucas entonces habla de la importancia de que aquel hombre que construyó sobre la roca, entonces cavó sobre ella y además dice que ahondó y puso entonces, una vez que abrió, diríamos, la base para su casa, la puso pero sobre la roca. Esto parece un detalle simple, pero es muy importante porque, como dije al principio, Lucas está escribiendo a sus lectores, en este caso que son los gentiles, y les está entonces explicando a través de esta parábola lo que realmente es una persona cuyo fundamento está puesto y el edificio de su fe, quiero decir, está fundado sobre la roca, con estos detalles que nos presenta acá.
Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Son tres cosas que hace allí. Cavar, ahondar y luego poner. Para ilustrarnos entonces que en la vida espiritual nosotros necesitamos no ser superficiales. Por supuesto vamos a explicar eso más adelante del hombre insensato, que no fue prudente. Pero es interesante este detalle de Lucas, porque pone un énfasis muy especial a la importancia de saber cómo estamos construyendo, cómo es la edificación, cómo estamos nosotros levantando la casa que tiene que ver con nuestra fe en el Señor. Cavar, ahondar y poner. Esos son tres elementos que los constructores, en este caso, los que hacen las casas, van a entender muy bien este concepto. Por cierto, estamos en estos días, exactamente en estos días, viendo las noticias muy tristes de lo que pasó allí en una ciudad en la Florida, en Miami, de cómo un edificio que se suponía pues que estaba bien construido, en un momento inesperado se ve cómo ese edificio se derrumba. Y por supuesto nos preguntamos nosotros inmediatamente cómo estaban las bases, cuál fue el fundamento de esa edificación que cayó de esa manera como un naipe, de tal manera que hasta este momento las noticias son tan tristes que nos ha dolido y que nos ha tocado mucho, por supuesto, a los que vivimos en este país y nos hemos enterado de esa noticia. Ahora, ¿por qué traigo esta colación? Porque estamos hablando de un fundamento, estamos hablando de una construcción. Cuando una casa se construye sobre una roca firme, sólida, entonces Jesús, que está haciendo esta comparación, va a decirnos que esa casa ni siquiera se mueve, porque la base, el fundamento, es precisamente, en este caso, un fundamento sólido. Por supuesto, Pablo va a decirnos más adelante que nuestro fundamento sobre el cual construimos nuestra vida es Jesucristo. Él es esa roca, que por cierto la Biblia habla de eso. Por allá en el Antiguo Testamento, la roca del cual el pueblo de Israel tomó agua, que fue golpeada por Moisés. Más adelante Hebreos nos dice, y esa roca era Cristo, para hablarnos entonces, no solamente como la fuente de donde vino el agua de vida, pero también como la roca sobre la cual se construye, por supuesto, la fe de sus seguidores. El punto final es que ambos, hablando otra vez de esto, llegan a lo mismo, porque el propósito es darle a la casa un cimiento firme. De esta manera, quien oiga las palabras de Jesús y las ponga en práctica, llegará a ser un constructor sabio. Es la idea, es lo que Jesús nos está enfatizando en este momento. Ahora, expliquémoslo un poco más. ¿Qué es lo que estamos diciendo con cavar, ahondar y edificar entonces el fundamento sobre la roca? Lo primero que vemos acá es que este constructor es un hombre previsor, un hombre prudente. Él sabe que el tiempo bueno, donde no hay amenaza de nubarrones y lluvias, no va a ser permanente. Y esto es un asunto que nos llama la atención en la forma como Jesús está hablando y que espera que la gente se familiarice precisamente de eso. Los que estaban acostumbrados en la Palestina antigua sabían que había un tiempo del verano donde precisamente se podía hacer las construcciones y aprovecharlas para hacer las pues, construcciones bien firmes. Y por eso, pues este hombre, que es el sabio de esta parábola, él sabe que no todo el tiempo, pues que llegará el tiempo, quiero decir, cuando no se puede hacer esa construcción. Por lo tanto, se dedica entonces a cavar y a ahondar más y más hasta que el fin toca el fondo rocoso, hasta que llega a lo más sólido, y allí dice, aquí construyo la casa. Y es al llegar allí donde entonces va a construir y poner el fundamento de su casa. En la aplicación que Jesús le da a la parábola, nos muestra que el sentido figurado de lo que hace el primer constructor. Este hombre representa entonces a todo aquel que viene al Salvador, oye sus palabras y las toma muy en serio. Por allá otras parábolas que hemos ya mencionado, como la parábola del sembrador, nos damos cuenta de que la semilla fue regada en diferentes terrenos y solamente la semilla que fue puesta en una tierra sólida fue la que dio entonces, dio resultados, dio frutos. Y estamos acordándonos siempre del asunto del terreno porque forma parte entonces el terreno como la figura donde se construye, donde se edifica, donde se siembra la vida. Ese es el caso de esta parábola. Este hombre simplemente llega entonces a poner en práctica todo lo que Jesús ordena, porque él ha puesto entonces toda su confianza en él.
La edificación que este hombre hace es un verdadero fundamento, y aquel fundamento, pues, como estoy diciendo, es sobre Jesucristo, la roca nuestra, la roca sobre el cual, pues, cuando se construye toda nuestra fe, jamás podrá ser movida. Esto es la verdad para un creyente genuino, un creyente que sabe en quién ha creído y que dónde ha puesto su fe, porque si bien es cierto, es probado por muchas cosas de la vida, el hecho de permanecer firme como anclado allí sobre la roca es lo que le da entonces la permanencia, la seguridad de su vida eterna, y así de esa manera, por supuesto, sigue su vida, la desarrolla a través de todos los años, y siempre vamos a encontrar allí un creyente sólido, estable, firme. Eso es la evidencia entonces de aquel que ha construido su vida sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuál es entonces el resultado de esto? Que como todo esto en la vida, esa casa no escapará al ataque y a la furia de la naturaleza. Otra vez vamos a enfatizar esto porque Jesús pone las dos comparaciones. Observe cómo él entonces describe las condiciones a las que es sometida la casa sobre la roca. Él da por sentado que vendrán inundaciones, fuertes lluvias, fuertes vientos, que van a impactar la casa, que van a golpear la casa. Hoy pudiéramos pensar fuertes huracanes que estamos constantemente oyendo, pero esa casa, precisamente por estar construida de esa manera, aunque sea fuertemente golpeada, permanecerá firme. Decimos que la furia de un impetuoso río, que es el resultado de la abundante lluvia que vino sobre la casa, seguramente fue fuertemente golpeada, pero entonces allí permaneció esta casa. Fue probada porque es lo que estamos aquí enfatizando, que hace en este caso estos aspectos de la naturaleza, estos fenómenos de la naturaleza, que por supuesto golpean la casa, pero así entonces estamos viendo que ella permanece. Y vamos entonces a la otra parte, la otra cara de la moneda, el hombre que no construyó sobre la roca. Vamos a ver qué nos dice el versículo 49. Mas el que oyó y no hizo, otra vez, el énfasis de Jesús en todo esto es la palabra. El que oyó y no lo hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es interesante la manera como Jesús describe y nos sumerge, nos mete en esa escena de ver entonces a una casa completamente distinta a la que es construida sobre la roca, que en efecto cuando viene un fuerte río producto de las lluvias, las tempestades, simplemente esa casa se la lleva. Y uno está acostumbrado a ver esto. Hay tantos lugares donde precisamente la gente construye sobre la tierra sin ningún fundamento, y allí viven por mucho tiempo, y cuando vienen estas fuertes tempestades, allí no queda nada. Simplemente lo que vemos en esas películas o en esos videos son unas casas que el río se la lleva. ¿Por qué? Porque esa casa no tuvo ese fundamento, no fue construida como estamos describiendo esta noche, una casa que se construye sobre la roca. Así que el segundo constructor de esta parábola es todo lo contrario a lo anterior. Este edificó su fundamento sobre grava suelta, sobre la arena, sobre la tierra en este caso. Entre las cosas que hace está el hecho de construir su casa sobre un fundamento, el que sea, cualquier fundamento. Y esto habla mucho entonces de la insensatez, habla mucho de la simplicidad, habla mucho del no considerar entonces sobre el cual se está haciendo, por supuesto, la edificación. Esta es la persona que piensa que los días asoleados y brillantes nunca van a acabar, contrario al prudente, que sí sabía que viene el tiempo de la lluvia, y por supuesto durante el tiempo de la sequía había que construir bien la casa. La construcción que hace este hombre de su casa revela la condición de un hombre insensato y no prudente. Se aplica entonces al estado espiritual de aquellos que no les importa cómo edifican sus vidas, que viven todo el tiempo de lo temporal sin pensar en lo eterno. ¿Cuánta gente en el día de hoy tenemos que vive de esa manera? Simplemente piensan que la vida es acá. No hay por qué preocuparse por lo eterno, no hay por qué preocuparse por qué va a pasar después. Y entonces toda su construcción, toda su edificación, todo lo que hacen
es simplemente en base a un asunto meramente temporal, transitorio, sin tomar en cuenta entonces que están construyendo sus vidas sobre algo movedizo que les va a llevar a una total devastación o destrucción. El hombre que sigue las insinuaciones de su propia voluntad pecaminosa, este es el hombre que construye que construyó su casa de esta manera. Escucha las palabras de Cristo, por ejemplo, pero no pone en él su confianza. Por lo tanto, no obedece en forma alguna al mandato del Señor. Jesús está hablando en esta comparación a quién es el hombre que oye y aplica, o el hombre que oye y no aplica, poniendo entonces estos dos ejemplos de la edificación, de la construcción sobre la roca o sobre la tierra movediza. Lo que es evidente de esta parábola es la diferencia y las consecuencias de ambas construcciones. La diferencia entre las dos casas se advierte cuando llegan las lluvias. Cuando esto ocurre, ambos se ven entonces expuestas a lo que es ese fenómeno de la naturaleza, de las tormentas, de las inundaciones, y al final pues entonces se ve la casa que va a sufrir más daño y la casa que por supuesto va a permanecer intacta, que ni siquiera es movida. Es lo que Jesús, interesante que Jesús advierte eso. Entonces, ¿qué es lo que el Señor finalmente nos quiso decir con esto? Vamos a ir pensando en algunas aplicaciones para nuestra vida. El propósito de Jesús al contar esta parábola a sus oyentes fue para que tomaran una elección. ¿Cuál es la elección que hay que tomar? Oír y no hacer caso, u oír y poner en práctica. Diríamos, es la esencia de la parábola misma. Otra vez, por allá creo que es Santiago por supuesto nos va a decir que aquel hombre que escucha la palabra y no la pone en práctica es semejante a aquel hombre que ve su rostro en un espejo y se va y se olvida de él. Entonces nos está ilustrando aquí la importancia que tiene de saber oír la palabra, pero luego entonces convertirse en hacedores de la palabra, no solamente oidores de la palabra, pero sí hacedores de la palabra. Ese es el énfasis que Jesús nos está poniendo aquí. Como él ha estado hablando entonces del conocido Sermón del Monte, cuando uno sigue estudiando todo el contexto, Jesús está hablando aquí, finalizando, quiero decir, su Sermón del Monte. Y hermano, qué manera tan extraordinaria de cerrar su sermón. Diríamos, esta es la aplicación final de su Sermón del Monte, porque nos ha hablado de todo un texto desde el capítulo 5 hasta el capítulo 6, quiero decir, incluso parte del 7 de Mateo, nos ha hablado de su Sermón del Monte, y allí entonces nos dejó toda lo que es la enseñanza para la vida misma. Bien pudiéramos decir que el Sermón del Monte de Jesús es la ley resumida, pero por supuesto para aplicarla de una manera muy práctica en la vida. Y entonces llega esta parte, llega a este punto, y él habla de esto, de ser entonces oidores olvidadizos, pero en este caso pues que no aplican lo que él ha dicho. El deseo de él y su enseñanza final es que todo lo que ha enseñado, todo el mensaje que ha venido dando, entonces sea aplicado. Para los que oyen y la aplican, son prudentes, pero los que no la hacen son insensatos. Ese sería el resumen de lo que él está diciendo. Y es que oír la palabra de Dios sin obedecerla, sin aplicarla, no basta en la vida. Vamos a verlo en el contexto de cuántas enseñanzas, cuántos mensajes, cuántos textos uno escudriña, analiza todos los días. Pero si uno no aplica esa palabra de Dios, si uno no hace realidad ese texto que muchas veces nos toca, nos golpea, nos revela nuestra condición, nos muestra quiénes somos, nos abre los ojos acerca de lo que estamos haciendo y no lo aplicamos, entonces estamos actuando como este hombre insensato que construyó su casa en la tierra, sobre algo movedizo. Entonces el énfasis de Jesús es no solamente es que oigamos, no solamente es que leamos, pero lo más importante es que apliquemos, por supuesto, la palabra del Señor. Queda claro acá que de acuerdo con lo que Jesús nos ha presentado, que quien no rige su vida por lo que él ha enseñado será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Necesitamos entonces imitar al hombre, pero al hombre prudente, no al hombre insensato. Necesitamos saber cuál es el fundamento de nuestra edificación.
Necesitamos entender que la vida cristiana es importante que tenga un fundamento sólido. Es triste cuando hay personas que incluso han conocido al Señor y sus vidas no son sólidas, no están firmemente allí edificadas, se mueven de un lado para otro, son inestables. Allí tiene que haber una revisión de la vida misma, en quién he creído, cuál es realmente mi fundamento. Cuando nuestra fe es puesta sobre la roca que es Cristo, ese fundamento es tan sólido que no nos dejará caer cuando seamos visitados por las tentaciones y pruebas de las lluvias impetuosas. Es lo que Jesús nos está diciendo. Si nuestra vida se construye sobre esa roca firme, entonces esa misma roca que es Jesucristo nos ayudará en el momento de la prueba, en el momento de la tormenta, en el momento de las dificultades, nos ayudará a permanecer allí sólidos, estables, de manera entonces que pasará la lluvia, pasará los ríos, pasarán las tormentas, y allí entonces nosotros permaneceremos, porque otra vez la base sobre el cual se ha construido nuestra vida se llama Jesucristo. Voy a dar un resumen final de todo esto en base a estas consideraciones, al pensar entonces en lo que Jesús nos ha enseñado con todo esto. Por un lado, cada persona es un constructor, porque vivir significa construir. Según esta parábola, se considera especialmente a todo oyente del Evangelio un constructor. Usted y yo estamos construyendo, para que lo sepa, sea para bien o para mal, pero estamos construyendo. Y es necesario entonces que sepamos cómo estamos construyendo, cómo estamos edificando. Número 2, hay solamente dos clases de constructores. Y esta parábola nos muestra exactamente eso. No hay tres, ni más. Hay constructores previsorios o sabios y constructores insensatos. Entonces hay que irse preguntando, ¿qué tipo de constructor soy yo? ¿Estoy construyendo sobre una roca firme o estoy construyendo sobre la tierra movediza? Tercero, el constructor sabio o sensato edifica su casa, esto es su vida. ¿Dónde la edifica? Sobre Cristo, la roca sólida. Mis amados, no hay otro fundamento, dijo Pablo. Y es que no hay otra manera sobre cual nosotros podemos construir la vida que no sea precisamente a través de Cristo. Cuando uno entiende esto, cuando uno le abre el corazón a Jesucristo, cuando se rinde a Él, cuando Él es nuestro Salvador, el resultado va a ser que precisamente le hemos dicho, Señor, sobre ti pongo mi fe. Tú eres la roca, tú eres mi fundamento. Cuando eso hacemos, entonces la seguridad es que nuestra vida precisamente va a estar allí sólida, firme, estable. Porque ciertamente pues la hemos puesto en las manos de quien es el constructor correcto y por supuesto la roca que es nuestro Salvador. Trata seria y sinceramente en oración de regular su vida en armonía con las palabras de Jesús, según se revelan en las Escrituras. El constructor insensato sigue su propio camino. He aquí diríamos la diferencia entre uno y otro. Mientras el constructor sabio sigue por supuesto a Jesucristo, el constructor insensato sigue su propio camino porque ha construido su vida sobre sí mismo y no sobre la roca que es Cristo Jesús. Y por último, la hora de la crisis es inevitable. Nadie puede eludirla. El resultado es irrevocable. El constructor sabio verá que su casa ni siquiera se mueve al ser azotada por el impetuoso torrente. La casa del constructor insensato se derrumba inmediatamente. Entonces, aquí tenemos que llegar a esta conclusión, según lo que Jesús nos está diciendo, que las pruebas, los momentos difíciles de la vida van a llegar. Eso es algo que no podemos evitarlo, va a llegar. Pero el asunto es qué tan preparado estamos para cuando esos momentos lleguen. Qué tan estable estoy para cuando sea golpeado precisamente por esas tormentas, esas tempestades de la vida. Pues lo que Jesús nos está diciendo es que si nosotros construimos nuestra vida sobre esa roca que es Jesucristo, el resultado va a ser que permaneceremos firmes, aunque seamos zarandeados, seamos tocados, seamos movidos, permaneceremos firmes porque al fin y al cabo, otra vez, nuestro fundamento es el Señor Jesucristo. La pregunta, ¿qué tipo de constructor eres tú? ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué base estás construyendo tu vida?
Jesús ha sido claro al mostrarnos en esta parábola que hay dos constructores, uno sabio y uno insensato. El insensato sigue su propia dirección, su propia vida, y simplemente pues él sabe que en cualquier momento va a venir una tragedia, va a venir una catástrofe, va a venir una situación en su vida que entonces va a ver que es el resultado de haber construido su vida sobre sí mismo y no por la palabra de Dios. El énfasis que Jesús hace en esta parábola es que debemos construir nuestra vida sobre Él, pero sobre lo que sostiene entonces finalmente esa casa es la palabra del Señor. Mis amados, siempre enfatizo esta verdad. La Biblia es suficiente para guiarnos, para dirigirnos, para alimentarnos, para fortalecernos. Si yo no me alimento de ella, si yo no aplico esa palabra en mi vida, entonces seré, como dice este texto, un oidor, pero olvidadizo. Pero si al contrario soy un hacedor de la palabra, entonces yo estaré construyendo mi vida sobre aquellos que son prudentes, que son sabios. La invitación es para que edifiquemos sabiamente nuestras vidas, que no seamos insensatos al pensar lo que más importa en mi vida es la forma como la llevo. Que esta es la más grande insensatez. Y hay personas, incluso hay creyentes, entre comillas, porque hay que pensar en esto, que piensan en efecto que bueno, está bien, yo creí en el Señor, pero yo sigo haciendo con mi vida lo que me parezca. Y de esa manera entonces son creyentes que han puesto su fundamento en una tierra movediza y en cualquier momento, precisamente por ser inestables, todo lo que han construido, aún cualquier riqueza, aún cualquiera fama que puedan tener, se derrumba porque no tiene un fundamento como lo hace aquel que construyó su vida sobre la roca, que es Jesucristo. Mis amados, Jesucristo es la roca eterna de nuestra salvación. Cuando le conocemos como lo que Él es, como eso, como nuestro Salvador, nada ni nadie nos podrá mover de esa certeza, esa seguridad que tenemos. Yo quiero orar por ti porque no sé qué tipo de constructor eres. He hablado, según esta parábola, que hay dos constructores, dos edificadores, dos personas que levantan su casa, uno sobre la roca y otro sobre la tierra, pero tierra movediza. Entonces, yo no sé qué tipo de constructor eres, porque si no le has entregado tu corazón a Jesucristo, por supuesto, tu vida sigue siendo eso. Estás construyéndola sobre una tierra movediza, sobre tus propias convicciones, sobre tu propio estilo de vida, y al final entonces te vas a encontrar que tú mismo vas a encontrarte en una situación donde vas a ser arrastrado por esas tempestades, porque tu vida se construyó sobre esto. Otra vez, el llamado de esta parábola es para que edifiquemos sabiamente nuestras vidas. Déjame orar por ti y pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y si tú no tienes esa seguridad sobre quién estás construyendo, sobre qué cosa estás construyendo tu vida, te ofrezco a Cristo. Él es la roca. Él es el fundamento firme. Cuando nos llegamos a Él y le conocemos, Él nos da la certeza, la seguridad de la vida eterna. Por eso dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, Él dice al final, tiene vida eterna, porque eso es lo que Él vino a dar. Así es que donde estás allí, ora conmigo si no tienes a Jesucristo en tu corazón de esta manera. Padre, te doy gracias porque he escuchado esta parábola, una parábola tan significativa, sencilla, pero con dos verdades tan importantes. He escuchado que hay un constructor que edifica su casa sobre la roca, y cuando esa casa es construida sobre la roca, aun cuando vengan tempestades, lluvias, ríos, etc., esa casa permanece firme sin ser movida. Pero también he escuchado de aquellos que construyen su vida sobre las cosas movedizas, las cosas temporales y pasajeras de esta vida. Y por supuesto, cuando vienen las tempestades, hay una gran ruina, Señor, en esa vida. Padre, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser un discípulo tuyo que construye su vida sobre la roca.
y esa roca es Jesucristo. Yo reconozco mi condición, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como mi Salvador, te entrego mi vida a ti. Ayúdame, Señor, a ser un discípulo que te ame, que te siga, que sea un oidor de tu palabra, pero también un hacedor de ella. Y de esa manera entonces estaré construyendo mi vida sobre esa roca firme que es Jesucristo. Te doy gracias por este tiempo, porque he podido escuchar esta palabra que me ayuda, que me edifica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno,